Muy buenas tardes y bienvenidos una vez más al programa Profesando Nuestra Fe. Y hoy les tengo la continuación de la historia de Samuel, la última parte más o menos de la vida de él y el comienzo del nuevo rey de Israel, que es el rey Saúl. Pero primero vamos a tener una palabra de oración. Amante Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado Señor, sea tu santo y bendito nombre. Te pido perdón por todos nuestros pecados, bendícenos y que estas historias puedan ser interesantes y contadas a todos los demás. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos, y por favor no te olvides de darle like, de compartir este video, también de comentarlo y guardarlo para que puedas ver las historias una y otra vez, y suscríbete también al canal para que este ministerio pueda seguir avanzando para la gloria y la honra de nuestro Dios. Pues en este ministerio contamos las historias que tienen que ver desde el principio de la Biblia, y nuestra meta es llegar al final y luego seguir contando historias también de las reformas y de todos los demás. Pero vamos entonces a comenzar con el primer rey de Israel. Mira, había un amonita de la tierra de los amonitas que se llamaba Nahas. Y este hombre subió contra Jabes de Galad y la sitió. Los habitantes de la ciudad le dijeron: haz un pacto con nosotros y seremos tus siervos. Haré un pacto con ustedes, contestó Nahas, el amonita, pero con una condición: que le saque a cada uno de ustedes el ojo derecho. Así dejaré en desgracia a todo Israel. Danos 7 días para que podamos enviar mensajeros por todo el territorio de Israel, respondieron los jefes de Jabes. Y si no hay quien nos libre de ustedes, nos rendiremos. Cuando los mensajeros llegaron a Gibea, que era la ciudad de Saúl, y comunicaron el mensaje al pueblo, toditos se echaron a llorar. En esos momentos Saúl regresaba del campo arreando sus bueyes y pregunta: ¿qué le pasa a la gente? ¿Por qué están llorando? Entonces contaron lo que le habían dicho los habitantes de Jabes. Cuando Saúl escuchó la noticia, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y enfurecido agarró 2 bueyes y los descuartizó, y con los mensajeros envió los pedazos por todo el territorio de Israel, con esta advertencia: así se hará con los bueyes de todo el que no salga para unirse a Saúl y a Samuel. El temor del Señor se apoderó del pueblo, y todos ellos, como un solo hombre, salieron a la guerra. Saúl los reunió en Besek para pasar revista, y habían 300,000 soldados de Israel y 30,000 de Judá.
Luego dijo a los mensajeros que habían venido: vayan y díganle a los habitantes de Jabes de Galaad: mañana, cuando más calor hagan, serán librados. Voy a poner una pausa en esta historia y quiero recordarles: ¿se acuerdan de Galaad? De allí venía ¿quién? El hombre que hizo la promesa a Dios de que el primero que vendría a recibirlo, él lo ofrecería en holocausto. Él era de los de Galaad. Voy a continuar con esta historia. Él está diciendo que mañana, cuando más calor haga durante el día, iban a ser librados. Los mensajeros fueron y comunicaron el mensaje a los de Jabes. Estos, por supuesto, se llenaron de alegría y dijeron a los amonitas: mañana nos rendiremos y podrán hacer con nosotros los que bien les parezca. Al día siguiente, antes del amanecer, Saúl organizó a los soldados en 3 escuadrones. Invadieron el campamento de los amonitas e hicieron una masacre entre ellos hasta la hora más calurosa del día. Los que sobrevivieron fueron dispersados, así que no quedaron 2 hombres juntos. Y el pueblo entonces dijo a Samuel: ¿quiénes son los que no querían que Saúl reinara sobre nosotros? Entréguenlos, que vamos a matarlos. Nadie va a morir hoy, intervino Saúl. En este día el Señor ha librado a Israel. Vengan, dijo Samuel al pueblo, vamos a Gilgal para renovar el reino. Todos se fueron a Gilgal y allí ante el Señor confirmaron a Saúl como rey. También allí ante el Señor ofrecieron sacrificios de comunión. Entonces Saúl y todos los israelitas celebraron la ocasión con gran alegría. Entonces Samuel habló a todo Israel y él les dice lo siguiente: préstenme mucha atención. Yo les he hecho caso en todo lo que me han pedido y les he dado un rey que los gobierne. Ya tienen al rey que va a dirigirlos. En cuanto a mí, ya estoy viejo y lleno de canas, y mis hijos son parte del pueblo. Yo los he guiado a ustedes desde mi juventud hasta la fecha. Aquí me tienen. Pueden acusarme en la presencia del Señor y de su ungido. ¿A quién le he robado un buey o un asno? ¿A quién he defraudado? ¿A quién he oprimido? ¿Por qué me he dejado sobornar? ¿Por quién me he dejado sobornar? Acúsenme y pagaré lo que corresponda. No nos has defraudado, respondieron. Tampoco nos has oprimido, ni has robado nada a nadie. Samuel insistió: que el Señor y su ungido sean hoy testigos de que ustedes no me han hallado culpable de nada.
Él es testigo, fue la respuesta del pueblo. Además, Samuel dijo: testigo es el Señor, quien escogió a Moisés y a Aarón para sacar de Egipto a los antepasados de ustedes. Y ahora préstenme atención. El Señor los ha colmado de beneficios a ustedes y a sus antepasados. Pero yo tengo una querella contra ustedes ante el Señor. Después de que Jacob entró en Egipto, sus descendientes clamaron al Señor. Entonces el Señor envió a Moisés y a Aarón para sacarlos de Egipto y establecerlos en este lugar. Pero como se olvidaron de su Señor y Dios, Él los entregó al poder de Sísara, comandante del ejército de Hazor, y al poder de los filisteos y del rey de Moab, y ellos les hicieron la guerra. Pero ustedes clamaron al Señor: hemos pecado al abandonar al Señor y adorar a los ídolos de Baal y a las imágenes de Astarte. Pero ahora, si nos libras del poder de nuestros enemigos, solo a ti te serviremos. Entonces el Señor va y envía a Jerubbaal, Barak, Jefté y Samuel, y los libró a ustedes del poder de los enemigos que los rodeaban, para que vivieran seguros. No obstante, cuando ustedes vieron que Nahas, rey de los amonitas, los amenazaba, me dijeron: no, queremos que nos gobiernes un rey. Y esto, a pesar de que el Señor su Dios es el rey de ustedes. Pues bien, aquí tienen al rey que pidieron y que han escogido. Pero tengan en cuenta que es el Señor quien les ha dado ese rey. Si ustedes y el rey que los gobierne temen al Señor su Dios y le sirven y obedecen, acatando sus mandatos y manteniéndose fieles a Él, magnífico. En cambio, si desobedecen al Señor y no acatan sus mandatos, Él descargará su mano sobre ustedes como la descargó contra sus antepasados. Y ahora presten atención y observen con sus propios ojos algo grandioso que el Señor va a hacer. Ahora no es tiempo de lluvias, sino de cosecha de trigo. Sin embargo, voy a invocar al Señor, y Él enviará truenos y lluvia. Así se darán cuenta de la gran maldad que han cometido ante el Señor al pedir un rey. Samuel invocó al Señor, y ese mismo día el Señor mandó truenos y lluvia. Todo el pueblo sintió un gran temor ante el Señor y ante Samuel, y dijeron a Samuel: ora al Señor tu Dios por nosotros tus siervos, para que no nos quite la vida. A todos nuestros pecados hemos añadido la maldad de pedirle un rey.
No teman, responde Samuel, aunque ustedes han cometido una gran maldad. No se aparten del Señor, más bien sírvanle de todo corazón. No se alejen de él por seguir a ídolos inútiles, que con los que pueden ayudar ni rescatar, pues no sirven para nada. Por amor a su gran nombre, el Señor no rechazará a su pueblo. De hecho, Él se ha dignado hacerlos a ustedes su propio pueblo. En cuanto a mí, que el Señor me libre de pecar contra Él, dejando de orar por ustedes. Yo seguiré enseñándoles el camino bueno y recto, pero los exhorto a temer al Señor y a servirle fielmente y de todo corazón, recordando los grandes beneficios que Él ha hecho en favor de ustedes. Si persisten en la maldad, tanto ustedes como su rey serán destruidos. Bueno, vamos a ir aquí al final de este, pero voy a seguir contando la historia porque todavía voy por 17 minutos. Así que Saúl tenía más o menos como 30 años cuando él comenzó a reinar sobre Israel. Y su reino duró 42 años. Duró bastante, ¿no? 42 años. De entre los israelitas, Saúl escogió a 3,000 soldados. 2,000 estaban con él en Mixmas y en los montes de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Geba, allá más o menos por Benjamín. Al resto del ejército, Saúl lo mandó a sus hogares. Jonatán atacó la guarnición filistea apostada en Geba, y esto llegó a oídos de los filisteos. Entonces Saúl mandó que se tocara la trompeta por todo el país, pues dijo: que se enteren todos los hebreos. Todo Israel se enteró de esta noticia. Saúl ha atacado la guarnición filistea, así que los israelitas han hecho odiosos a los filisteos. Por tanto, el pueblo se puso a las órdenes de Saúl en Gilgal. Los filisteos también se juntaron para hacerle la guerra a Israel. Contaban con 3,000 carros, 6,000 jinetes y también un ejército tan numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Ellos fueron y avanzaron hacia Mixmas, que está al este de Bet-Aven, y allí acamparon. Los israelitas se dieron cuenta de que estaban en aprietos, pues todo el ejército se veía amenazado. Por eso tuvieron que esconderse en las cuevas y en los matorrales, entre las rocas, en las zanjas y en los pozos. Algunos hebreos incluso cruzaron el Jordán para huir al territorio de Gad, que está en Galaad. Saúl se había quedado en Gilgal y todo el ejército que lo acompañaba temblaba de miedo. Allí estuvo esperando 7 días, según el plazo indicado por Samuel. Pero Samuel no llegaba.
como los soldados comenzaron a desbandarse, Saúl ordenó: tráiganme el holocausto y los sacrificios de comunión. Y él mismo ofreció el holocausto. En el momento en que Saúl terminaba de celebrar el sacrificio, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo y lo saludó. Pero Samuel le reclamó: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: pues como vi que la gente se desbandaba, que tú no llegabas en el plazo indicado y que los filisteos se habían juntado en Micmas, pensé: los filisteos ya están por atacarme en Gilgal, y ni siquiera he implorado el favor del Señor. Por eso me atreví a ofrecer el holocausto. Te has portado como un necio, respondió Samuel. No has cumplido el mandamiento que te dio el Señor tu Dios. El Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ya está buscando un hombre conforme a su corazón y lo ha designado gobernante de su pueblo, pues tú no has obedecido. Dicho esto, Samuel se fue de Gilgal hacia Geba de Benjamín. Saúl, contó a los soldados que estaban con él y eran unos 600 hombres. Él y su hijo Jonatán, junto con sus soldados, se quedaron en Geba de Benjamín, mientras que los filisteos seguían acampados en Micmas. Del campamento filisteo salió una tropa de asalto dividida en 3 escuadrones. Uno de ellos avanzó por el camino de Ofra hacia el territorio de Súa, otro por Bet-Jorón y el tercero por la frontera del valle de Sebollín, en dirección que va al desierto. En todo el territorio de Israel no había un solo hebreo, pues los filisteos no permitían que los hebreos se forjaran espadas y lanzas. Por tanto, todo Israel dependía de los filisteos para que les afilaran los arados y los asadones, las hachas y las hoces. Por un arado o por un asadón cobraban 2/3 de un siclo de plata y 1/3 de siclo por una horqueta o un hacha por arreglar las aguijadas. Así que ninguno de los soldados israelitas tenía espada o lanza, excepto Saúl y Jonatán. Tenían esos. Cierto día, Jonatán, el hijo de Saúl, sin decirle nada a su padre, ordenó a su escudero: ven acá, vamos a cruzar al otro lado, donde está el descatamiento de los filisteos. Saúl estaba más o menos por las afueras de Gibeá, bajo un granado en Migrón, y tenía con él unos más o menos como 600 hombres. El efod lo llevaba Ahías, hijo de Ahijó, que era hermano de Icabod, el hijo de Finés y el nieto de Elí, sacerdote del Señor en Silo. Nadie sabía que Jonatán había salido, y para llegar a la guarnición filistea,
Jonatán tenía que cruzar un paso entre dos peñascos. Estos se llamaban Bosés y Sene. El primero estaba al norte, frente a Mixmas, el otro al sur, frente a Geba. Así que Jonatán dijo a su escudero: vamos a cruzar hacia la guarnición de esos paganos. Espero que el Señor nos ayude, pues para Él no es difícil salvarnos, ya sea con muchos o con pocos. Adelante, respondió el escudero. Haga usted todo lo que tenga pensado hacer, que cuenta con todo mi apoyo. Bien, dijo Jonatán, vamos a cruzar hacia donde están ellos, para que nos vean, y si nos dicen, esperen a que los alcancemos, ahí nos quedaremos, en vez de avanzar. Pero si nos dicen, vengan acá, avanzaremos, pues será señal de que el Señor nos va a dar la victoria. Así pues, los dos se dejaron ver por la guarnición filistea. Miren, exclamaron los filisteos, los hebreos empiezan a salir de las cuevas donde estaban escondidos. Entonces los soldados de la guarnición gritaron a Jonatán y a su escudero: vengan acá, tenemos algo que decirles. Ven conmigo, dijo Jonatán a su escudero, porque el Señor ha dado la victoria a Israel. Jonatán trepó con pies y manos, seguido por su escudero, a los filisteos que eran derribados por Jonatán. El escudero los remataba. En ese primer encuentro, que tuvo lugar en un espacio reducido, Jonatán y su escudero mataron a unos 20 hombres. Cundió entonces el pánico entre el campamento filisteo y entre el ejército que estaba en el campo abierto. Todos ellos se acobardaron, incluso los soldados de la guarnición y las tropas de asalto. Hasta la tierra tembló y hubo un pánico extraordinario. Los centinelas de Saúl podían ver desde Gibeá de Benjamín que el campamento huía en desbandada. Saúl dijo entonces a sus soldados: pasen revista a ver quién de los nuestros falta. Así lo hicieron, y resultó que faltaban Jonatán y su escudero. Entonces Saúl pidió a Ahías que trajera el arca de Dios, pues en aquel tiempo el arca estaba con los israelitas. Pero mientras hablaban, el desconcierto en el campo filisteo se hizo peor. Así que Saúl dijo al sacerdote: no lo hagas. Enseguida Saúl reunió a su ejército y a todos juntos se lanzaron a la batalla. Era tal la confusión entre los filisteos que se estaban matando unos a otros. Además, los hebreos que hacía tiempo se habían unido a los filisteos y que estaban con ellos en el campamento, se pasaron a las filas de los israelitas que estaban con Saúl y Jonatán. Y los israelitas que se habían escondido en los montes de Efraín, al oír que los filisteos huían, se unieron a la batalla para perseguirlos. Así libró el Señor a Israel aquel día, y la batalla se extendió más allá de Bet-Aven. Entonces Saúl hace un juramento. Pero hay que ver que los israelitas desfallecían de hambre, pues Saúl había puesto al ejército bajo este juramento: maldito el que coma algo antes del anochecer, antes de que pueda vengarme de mis enemigos.
Así que aquel día ninguno de los soldados había probado bocado. Al llegar todos a un bosque, notaron que había miel en el suelo. Cuando el ejército entró en el bosque, vieron que la miel cogía como agua. Pero por miedo al juramento nadie se atrevió a probarla. Sin embargo, Jonatán, que no había oído a su padre poner al ejército bajo juramento, alargó la vara que llevaba en la mano, hundió la punta en un panal de miel y se la llevó a la boca. Enseguida se le iluminó el rostro. Pero uno de los soldados le advirtió: tu padre puso al ejército bajo un juramento solemne diciendo: maldito el que coma algo hoy, y por eso los soldados desfallecen. Mi padre ha causado un gran daño al país, respondió Jonatán. Miren cómo me volvió el color al rostro cuando probé un poco de esta miel. Imagínense si todo el ejército hubiera comido del botín que se arrebató al enemigo. ¿Cuánto mayor habría sido el estrago causado a los filisteos? Aquel día los israelitas mataron filisteos desde Micmas hasta Ayalón, y como los soldados estaban exhaustos, echaron mano del botín, agajaron ovejas, vacas y terneros, los degollaron sobre el suelo y se comieron la carne con todo y sangre. Entonces le contaron a Saúl: los soldados están pecando contra el Señor, pues están comiendo carne junto con la sangre. Son unos traidores, respondió Saúl. Hagan rodar una piedra grande y tráiganmela ahora mismo. También les dijo: vayan y díganle a la gente que cada uno me traiga su toro o su oveja para degollarlos y comerlos aquí, y que no coman ya carne junto con la sangre, para que no pequen contra el Señor. Esa misma noche cada uno llevó su toro y lo degollaron allí. Luego Saúl construyó un altar al Señor. Este fue el primer altar que levantó, y dijo: vayamos esta noche tras los filisteos, antes de que amanezca. Quitémosle todo lo que tienen y no dejemos a nadie con vida. Haz lo que te parezca mejor, respondieron. Primero debemos consultar a Dios, intervino el sacerdote. Saúl entonces preguntó a Dios: ¿debo perseguir a los filisteos? ¿Los entregarás en manos de Israel? Pero Dios no respondió aquel día. Así que Saúl dijo: todos ustedes, jefes del ejército, acérquense y averigüen cuál es el pecado que se ha cometido hoy. Tan cierto como el Señor y Salvador de Israel vive, les aseguro que aún si el culpable es mi hijo Jonatán, morirá sin remedio. Nadie se atrevió a decirle nada. Dijo entonces a todos los israelitas: pónganse ustedes a un lado y mi hijo Jonatán y yo nos pondremos al otro. Haga lo que le parezca, respondieron ellos. Luego rogó Saúl al Señor Dios de Israel que les diera una respuesta clara. La suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, de modo que los demás quedaron libres. Entonces dijo Saúl: echen suertes entre mi hijo Jonatán y yo. Y la suerte cayó sobre Jonatán. Así que Saúl dijo: cuéntame lo que has hecho. En verdad que probé un poco de miel con la punta de mi vara, respondió Jonatán.
y por eso tengo que morir. Jonatán, si tú no mueres, que Dios me castigue sin piedad, exclamó Saúl. Los soldados replicaron: ¿Cómo vas a morir, Jonatán, siendo que ha dado esta gran victoria a Israel? Jamás, tan cierto como que el Señor vive, ni un pelo de su cabeza caerá al suelo, pues con la ayuda de Dios hizo esta proeza. Así libraron a Jonatán de la muerte. Saúl, a su vez, dejó de perseguir a los filisteos, los cuales regresaron a su tierra. Después de consolidar su reinado sobre Israel, Saúl luchó contra todos los enemigos que los rodeaban, incluso contra los moabitas, los amonitas, los edomitas, los reyes de Sobá y los filisteos, y a todos los vencía, haciendo gala de valor. También derrotó a los amalecitas y libró a Israel de quienes los saqueaban. Saúl tuvo 3 hijos: Jonatán, Isbi y Malquisúa. También tuvo 2 hijas. La mayor se llamaba Merab y la menor Mical. Su esposa era Ahinoam, hija de Ahimás. El comandante de su ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Ner y Quis, el padre de Saúl, eran hermanos y ambos eran hijos de Abiel. Durante todo el reinado de Saúl se luchó sin cuartel contra los filisteos. Por eso, siempre que Saúl veía a alguien fuerte y valiente, lo alistaba en su ejército. Bueno, queridos hermanos, hasta aquí llegó la historia del primer rey de Israel, pero no te pierdas la segunda parte de esta increíble historia de Saúl. El Señor rechaza a Saúl. Así que no te lo pierdas en su siguiente capítulo. Que Dios nos bendiga.